los más resaltantes. Este esquema les es bastante familiar a ustedes, es el potencial de acción, o sea, la despolarización de un cardiomiocito. La despolarización de un cardiomiocito. Y ustedes saben que el corazón en su accionar se despolariza. Y obviamente, ¿cuál es el potencial de reposo? ¿Cuál es el potencial de reposo de un cardiomiocito? En reposo está en menos 90 milivoltios. Se da la fase cero, se aperturan los canales rápidos de sodio, ingresa el ion sodio es el responsable de la fase cero y el potencial de reposo sube, rebasa el potencial umbral que es menos 60 y por la ley del todo o nada va hasta más 20, más 10, más 20 milivoltios. Después hay una fase 2 o de plató o de meseta. El ion responsable es el ingreso del calcio. Ingreso del ion calcio. Después hay una fase 3, el ion responsable es el potasio, la salida del ion potasio. Y después hay una fase 4 y se echa mano algo de energía porque entra a tallar la bomba sodio-potasio ATPasa y se restablece el equilibrio iónico transmembrana. ¿Y qué ven ustedes? Que en el accionar del corazón se genera pequeñas cantidades de electricidad. De menos 90 milivoltios se pasa a más 20, o sea, son pequeñas cantidades de electricidad. Esas pequeñas cantidades de electricidad llegan hasta la superficie de la piel y puede ser registrada. Y hay un examen auxiliar que se utiliza en cardiología que registra esa actividad, esas pequeñas cantidades de electricidad, que se llama electrocardiografía. ¿Qué son los electrocardiógrafos? Son galvanómetros, dispositivos capaces de registrar esas pequeñas fluctuaciones de voltaje. Entonces, esa pequeña cantidad de electricidad llega hasta la piel y obviamente al registrarla genera el electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS, y ya por convención internacional hace como 101 años se pusieron de acuerdo y esa actividad eléctrica se debe registrar en puntos predeterminados. 6 derivaciones en el plano frontal, los electrodos se ponen en las extremidades, y 6 derivaciones en el plano horizontal, B1, B2 hasta B6, 1, 2, 3, ABF, ABR, ABL. ¿Y eso qué es? Eso es electricidad nada más. O sea, el trazado electrocardiográfico es un registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y esa electricidad de dónde deviene? Deviene del intercambio iónico. O sea, ¿quiénes son responsables del trazado electrocardiográfico? Los iones, el intercambio iónico. Por eso es que cuando hay alteración en el metabolismo de estos iones, tienen una traducción en el electrocardiograma. ¿Quiénes son los responsables del electrocardiograma? Los iones, el intercambio iónico, que es lo que genera esa fluctuación de electricidad. Por eso es que cuando hay hipercalemia, el potasio es responsable de la repolarización. Cuando hay hipercalemia, ¿cuál es la traducción electrocardiográfica? Una onda T alta combinada. ¿Y la onda T qué denota en el electro? La repolarización. Cuando hay hipocalemia a nivel sérico, 2 a usted el potasio sérico y está en 2.5. ¿Cuál es la traducción electrocardiográfica? Una onda T aplanada o una onda T negativa. Lo mismo sucede cuando hay hipercalcemia. ¿Qué da en el electro? Intervalo QT corto. Y cuando hay hipocalcemia, ¿qué pasa en el electro? Intervalo QT alargado. Entonces,
Los iones son los responsables del trazado electrocardiográfico, en última instancia. Pero en el corazón no solamente hay cardiomiocitos, hay algunos cardiomiocitos que se han diferenciado y han perdido su capacidad contráctil y se han especializado en conducir electricidad. Y esos cardiomiocitos forman parte del sistema de conducción. Y esos cardiomiocitos especializados que conforman el sistema de conducción no tienen estas mismas propiedades electroquímicas. Su potencial de acción no es así, no es de este ascenso rápido en su fase cero y después esta meseta. Los cardiomiocitos especializados que forman el sistema de conducción y que casi ya no tienen capacidad contráctil, sino se han especializado en conducir electricidad, su potencial de acción tiene esta morfología. Su fase cero tiene un ascenso lento y empastado. ¿Qué otra característica? Básicamente su potencial de acción se da a través de canales de calcio. A través de canales de calcio. ¿Qué más? Su potencial de reposo no es menos 90. Su potencial de reposo es menos 60, menos 70. O sea, son células más excitables porque están más cerca al umbral. Y estos cardiomiocitos que forman el sistema de conducción, y este es el sistema de conducción, básicamente está conformado por el nodo sinusal, que está ubicado en la cara anterior de la vena cava superior, cuando ésta se aboca o desemboca en la aurícula derecha. Después hay tres haces, el haz de Bachmann, el haz de Wenckebach y el haz de Torel. El haz de Bachmann es el que lleva el impulso hacia la aurícula izquierda. Después estos tres haces o tractos internodales, porque este es el nodo aurículo-ventricular o de Ashok-Tawara, en cambio el nodo sinusal también se le llama de Keith-Flack, y el nodo aurículo-ventricular también se le llama nodo de Ashok-Tawara. Estos tres tractos internodales confluyen y forman el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular está ubicado en el triángulo de Koch, así como el bacilo de Koch, mismo apellido. Y este triángulo de Koch está determinado por el seno coronario y está determinado por el velo septal tricuspidio. Dentro del triángulo de Koch está ubicado el nodo aurículo-ventricular. A renglón seguido, ¿qué viene? Viene el haz de His, que más o menos tiene una longitud de 10 milímetros. Se bifurca después en una rama derecha, en una rama izquierda. La rama izquierda a su vez se subdivide en una hemirrama anterior y en una hemirrama posterior. Y en última instancia las fibras de Purkinje. ¿Qué otra característica tiene el sistema de conducción? Que en todas sus porciones no tiene la misma automaticidad. En las porciones más altas la automaticidad es mayor. O sea, ¿cuál es la porción más alta del sistema de conducción? El nodo sinusal. ¿Cuánto es la automaticidad del nodo sinusal? Entre 60 a 90. En cambio, ¿quién le sigue en el rango, en el escalafón de automaticidad? Le sigue el nodo aurículo-ventricular. ¿Cuánto es su automaticidad? Entre 40 a 60 despolarizaciones por minuto. Y de ahí le sigue pues el haz de His. ¿Cuánto es? 40 por minuto. Las porciones infrahisianas, porciones por debajo del haz de His, ¿cuánto es la automaticidad? 30 por minuto. Por consiguiente, en el sistema de conducción,
Cuando alguna porción de ellas disfunciona, ¿y por qué puede disfuncionar el sistema de conducción? Básicamente por tres causas. Por envejecimiento, o sea, esclerosis degenerativa, por envejecimiento, otra causa por isquemia, otra causa frecuente, por fármacos con efecto cronotropo negativo, digital, beta bloqueantes, calcio antagonista con efecto cronotropo negativo. Por la causa que fuere, si el nodo sinusal disfunciona, ¿quién es el llamado natural a comandar? ¿Quién le sigue en automaticidad? El nodo aurículo-ventricular. Por consiguiente, el ritmo sinusal desaparece, ya no hay ondas P. ¿Y qué aparece? Aparece un ritmo de escape. A eso se llama ritmo de escape, cuando el marcapaso fisiológico disfunciona y alternativamente toma el comando otra estructura inferior en el sistema de conducción. Si el nodo sinusal pierde función, ya no hay despolarización del nodo sinusal, ¿quién va a comandar el corazón? El nodo aurículo-ventricular. Y aparece un ritmo nodal, en el cual ya no hay onda P. Pero a veces la enfermedad afecta no solo el nodo sinusal, puede afectar el nodo sinusal y concomitantemente el nodo AB. ¿Y quién va a comandar entonces? Comanda el haz de His. Obviamente a la frecuencia natural del haz de His, que es 40, 35, 40 despolarizaciones por minuto. Y si es el nodo AB, entre 40 a 60. Pero si todo esto está esclerosado y solo está por activa las porciones por debajo del haz de His, aparece un escape infragisiano a frecuencias de 30 latidos por minuto. A eso se llama ritmo de escape. ¿Qué más? ¿Qué otro tópico deben de saber? Deben de saber lo siguiente en fisiología cardíaca, que el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, cuánto consume ese corazón de oxígeno, va a depender básicamente de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor requerimiento de oxígeno de ese miocardio. Por consiguiente, si mi paciente tiene una taquiarritmia, va a consumir más oxígeno. ¿Qué más? Si tiene una contractibilidad incrementada porque está expuesto a fármacos con efecto inotropo positivo y la sístole es enérgica, si la contractibilidad está exacerbada, también va a consumir más oxígeno. Si la tensión de la pared se incrementa, consume más oxígeno. Si la longitud de la fibra miocárdica está elongada porque hay una hipertrofia excéntrica, o sea, el ventrículo está dilatado, también consume más oxígeno. ¿Qué más? Si la diástole se acorta, una taquiarritmia genera acortamiento diastólico. Por consiguiente, si la diástole se acorta, ustedes saben que las arterias coronarias se perfunden en diástole. Si la diástole se acorta, obviamente la perfusión a través del árbol coronario va a estar comprometida. ¿Qué más? ¿Y de qué depende el suministro de oxígeno? Básicamente, el principal factor del cual depende el aporte o suministro de oxígeno al corazón es un árbol coronario normofuncionante, con un endotelio normofuncionante, que no haya disfunción endotelial en el endotelio del árbol coronario, que no haya placas ateromatosas. Si el árbol coronario está indemne, el flujo coronario está garantizado y el suministro va a estar ok. Ese es el principal determinante. Pero hay otros factores que tienen menos peso específico, como por ejemplo, el aporte de oxígeno depende de la hemoglobina, ¿sí? Depende
de una adecuada saturación de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, para que la perfusión miocárdica esté normal y no haya isquemia miocárdica, tiene que haber un equilibrio entre el aporte o suministro de oxígeno versus los determinantes del consumo. Un equilibrio entre el suministro y el consumo. Por ejemplo, un paciente que tiene una anemia severa, hemoglobina 3.5, de repente es un poco trigueñito, morochito, no se le percibe muy bien la palidez, viene a la consulta refiriendo que al caminar media cuadra o 100 metros le falta el aire y le oprime el pecho. Es diagnosticado prematuramente como una angina, pero va hasta un cateterismo, pero en los exámenes precateterismo siempre se le pide pues una creatinina, un perfil de coagulación, una hemoglobina. Y le encuentra, oiga, pues si este paciente tiene 3.5 hemoglobina, ¿cómo lo están mandando a un cateterismo cardíaco? Y encima, bueno, como ya estaba ahí en la sala, se le ha hecho. Y miren, el árbol coronario no tiene ninguna obstrucción. Esa angina y esa disnea que refería no era por una obstrucción coronaria, simple y llanamente es porque el transportador de oxígeno está reducido severamente. O sea, ¿puede aparecer isquemia miocárdica en una anemia severa? Sí. O un paciente tiene EPOC, un EPOC crónico y satura, pues ya no satura ni siquiera 90, satura 80. Anda medio cianótico. Puede presentar angina, caminar y aparte de la disnea que relata por su enfermedad pulmonar, quejarse que el pecho lo oprime al caminar solamente porque la saturación está reducida y por consiguiente está haciendo isquemia miocárdica, ¿sí? Sin tener obstrucciones coronarias, ¿eh? Sin tener obstrucciones coronarias. ¿Qué más? Por otro lado, un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica, que es un problema genético autosómico dominante en el cual el corazón de buenas a primeras se empieza a hipertrofiar, sin usted ser hipertenso ni tener ninguna estenosis aórtica. De la nada, se empieza a hacer grueso, grueso y más grueso. Gran masa miocárdica. Al ser un corazón hipertrófico, suele hacer sístoles y contracciones enérgicas. O sea, contractibilidad incrementada, gran masa miocárdica, que consume o requiere gran cantidad de oxígeno, el cual no puede ser suplida apropiadamente por el árbol coronario, porque muchas veces esta hipertrofia severa no se da a la par o en similar proporción con similar neovascularización. Por consiguiente, gran masa miocárdica que no irá a la par con similar cantidad de nuevos vasos, se genera isquemia, porque el suministro no va a ser el adecuado porque no hay la cantidad de vasos necesarios nuevos para perfundir adecuadamente ese corazón hipertrófico. Por eso es que en la cardiomiopatía hipertrófica, uno de los síntomas de esta entidad es el langor, sin tener obstrucciones coronarias. El paciente al caminar relata que le oprime el pecho, le falta el aire, se hacen cateterismos cardíacos, no hay obstrucciones coronarias. Lo mismo acontece en la estenosis aórtica. Una estenosis aórtica severa genera gran hipertrofia. Esa gran masa consume gran cantidad de oxígeno, requiere mayor aporte o suministro, pero como hay ese mismatch entre la masa y la neovascularización, el paciente puede tener angina sin tener obstrucciones coronarias. ¿Qué quiero decir con esto? La isquemia miocárdica va a aparecer cuando acontece un desbalance entre el consumo miocárdico y el aporte de oxígeno. Que el mecanismo más prevalente por lejos generalmente suele ser obstrucciones en el árbol coronario que comprometen el flujo sanguíneo coronario. Ese es el
a través de placas ateromatosas que ocluyen significativamente los vasos coronarios. Ese es el mecanismo más frecuente. Sí, por lejos, ese es el mecanismo más frecuente. Que el suministro esté comprometido porque hay placas ateromatosas que reducen los lúmenes coronarios. Pero no es el mecanismo exclusivo de isquemia miocárdica. ¿Qué más? Otro tópico en fisiología que también deben saber, la contracción. Ustedes ya saben que en toda sarcómera está delimitada por dos bandas Z y dentro de ella hay filamentos gruesos y delgados. Los filamentos delgados son filamentos de actina y los gruesos de miosina. ¿Qué más? Acá en el esquema. Entre dos bandas Z es una sarcómera. ¿Qué más hay en las sarcómeras? Hay una banda A en la cual hay filamentos gruesos que son miosina y filamentos delgados que son actina. Hay una banda I. En la banda I está la banda Z también. En la banda I solamente hay filamentos delgados que es la actina. Cuando se da la sístole, cuando se da la contracción, obviamente se acercan las dos líneas Z. Cuando se da la sístole, se da la contracción, entre las dos bandas Z hay un acercamiento. Pero este acercamiento se da a expensas ¿de qué? Se da a expensas de que la banda A se acorta o de que la banda I se acorta. Si uno utiliza el sentido común, dice, durante la sístole, las dos bandas Z se acortan, se acercan entre ellas. Las dos bandas Z. Pero este acercamiento, si uno ve el esquema, el sentido común pareciera decirnos, no, se da porque la banda A se acorta. No es así. En la contracción, el acercamiento entre banda Z y banda Z se da a expensas de que la banda I se acorta. Y la banda A permanece indemne. No varía su dimensión. No varía su dimensión. Ese es otro concepto que deben tener claro. Porque si uno quiere extrapolar sentido común al esquema, parece la respuesta dada, simple, no es así. Luce engañoso, pero suele ser pregunta de examen. ¿Qué más? Acá en el esquema, esta es una sarcómera. Estamos en relajación, o sea, estamos en diástole. Estamos en diástole. Vean, este es un filamento grueso, es la miosina. Estos círculos son los filamentos delgados, que es la actina. En diástole, la miosina con la actina no interactúan, porque el complejo tropomiosina, que es esta línea en gris, el complejo tropomiosina-troponina, impide la interacción entre la cabeza de miosina y la actina. O sea, en diástole no hay un contacto pleno entre miosina y actina. ¿Qué más? Acá estamos en diástole, vean ustedes, actina, filamento delgado, miosina, filamento grueso. Este es el punto de interacción entre miosina y actina, pero se interpone allí. ¿Quién se interpone? La tropomiosina con la troponina. Y no los deja interactuar. ¿Qué sucede? Cuando se da la sístole, y acá estamos ya en contracción, cuando se da la sístole, ingresa el calcio, el calcio se une al complejo troponina-tropomiosina y le cambia su configuración electroquímica. Unido el calcio al complejo troponina-tropomiosina, le cambia su configuración electroquímica y se libera
se libera el punto de interacción de tal manera que ahora sí la miosina interactúa con la actina y se da la contracción. ¿Qué más? Se da la diástole nuevamente. Ya acabó la sístole, se da la diástole. Para que se dé la diástole, ese calcio tiene que ser retirado. Para que el complejo troponina-tropomiosina recupere su configuración inicial e impida la interacción entre miosina y actina. Y para retirar ese calcio, no sale pasivamente, se requiere de energía, se requiere de ATP. Por eso es que la diástole no es un proceso pasivo, requiere de energía para retirar el calcio. Entonces sáquense de la memoria o de la mente ese prejuicio de que la diástole es un proceso pasivo y que se da, pues, bueno, porque está dado ya las cosas. Ya aconteció la sístole, se acercó entre banda Z y banda Z a expensas de acortamiento de la banda I y, bueno, pasivamente se da, no es así. Requiere algo de energía para retirar el calcio. Se retira el calcio, el complejo troponina-tropomiosina recupera su configuración electroquímica inicial y se pone a bloquear el punto de interacción entre mioxina y actina. Y estamos en diástole nuevamente. ¿Qué más? Eso es con respecto a la sarcómera. Algo respecto al ciclo cardíaco. Algo respecto al ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se entiende en este esquema. Y este es un esquema pues que es harto conocido por ustedes porque está en todos los textos de fisiología, sea el Guyton, Gannon, cualquiera. Y obviamente, dado que es abigarrado, nadie se toma la molestia de desmenuzarlo en detalle. Suele pasarlo, mire el esquema así, abuelo de pájaro, y raudamente pasa a revisar otro tópico. Porque parece pues indescifrable, y no es así. Acá está. Si ustedes entienden el ciclo cardíaco, han entendido por lo menos un tercio o la mitad de la fisiología cardiovascular. Vean, en turquesa o en celeste, el registro de presión del ventrículo izquierdo. En turquesa, el registro de presión de la arteria aorta. En lila, el registro de presión de la aurícula izquierda. En verde, el registro del volumen del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Vean ustedes acá. Todo este es el ciclo cardíaco, sístole y diástole. En sístole, vean que la sístole dura menos que la diástole, en una proporción de 3 a 5. ¿Qué más? Que la sístole tiene 3 subfases. La primera, contracción isovolumétrica. La segunda, fase de eyección rápida. La tercera, fase de eyección reducida. La diástole tiene 4 subfases. ¿Cuál es la primera? Relajación isovolumétrica. La siguiente, fase de llenado rápido. La siguiente, fase de llenado lento o reducido. También se le llama mesodiástole. Y la última, la contracción o sístole auricular. ¿Qué más? Vean ustedes que el volumen diastólico, acá estamos, esta es la contracción auricular, acá estamos en diástole del ciclo cardíaco previo. Este es el final de la contracción auricular, es la última parte de la diástole, acá estamos en el ciclo cardíaco previo. Vean ustedes, ¿cuánto es el volumen del ventrículo izquierdo al final de la diástole? 150 mililitros.
Se da la sístole, empieza la eyección y el volumen empieza a caer porque se está dando la eyección. Cuando acaba la sístole, queda todavía 50 mililitros. Solamente se ha inyectado ¿cuánto? 100 mililitros. O sea, el volumen de eyección es 80 a 100 mililitros. Después de la sístole, ¿el ventrículo izquierdo queda vacuo totalmente? No. Siempre le queda un volumen remanente. Cuando acaba la sístole y acabó la eyección, queda 50 mililitros. ¿Cuánto se inyectó? 100 mililitros. Entonces, después de la sístole, el ventrículo no queda vacuo totalmente. No todo el volumen diastólico final es eyectado. Siempre queda un remanente al final de la sístole. ¿Qué más? Primera fase de la sístole, contracción isovolumétrica. Cuando empieza la sístole, se da el primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral, cierre de la válvula tricuspidia. ¿Qué más? Cuando empieza la sístole, la presión del ventrículo izquierdo rebasa la presión de la aurícula izquierda. Por consiguiente, este fenómeno hemodinámico, ¿qué genera? Genera que la válvula mitral se cierre. Se cierra la válvula mitral. Y la presión del ventrículo empieza a subir, a subir, a subir, pero en esta primera fase de la sístole, que se llama contracción isovolumétrica, aún la presión del ventrículo no ha rebasado la presión de la aorta que está por acá. Por consiguiente, en esta primera fase de la sístole, aún no hay eyección efectiva, porque la presión del ventrículo aún no le ha ganado a la presión de la aorta. Por consiguiente, aún no se ha aperturado la válvula. ¿Cuándo se abre la válvula aórtica? Cuando la presión del ventrículo izquierdo rebasa, acá en el dibujo debí pintarlo por arriba, cuando la presión del ventrículo rebasa la presión de la aorta, recién se apertura la válvula aórtica. Pero en esta primera etapa de la sístole, que se llama contracción isovolumétrica, el volumen diastólico aún no ha caído porque no hay eyección, sigue siendo 150 mililitros. Y cuando recién rebasa y se aperturó la válvula aórtica, recién se da la eyección y el volumen empieza a caer. Fase de eyección rápida, fase de eyección reducida. Que deben tener claro que en toda la sístole no hay eyección, solamente en sus dos últimas fases, la fase de eyección rápida y la fase de eyección reducida. Y en la primera fase, que es contracción isovolumétrica, no hay eyección aún. ¿Qué eventos auscultatorios o qué eventos determinan la contracción isovolumétrica? ¿Desde dónde a dónde va? Pregunta de examen. Desde que la válvula tricúspide se cierra y la otra se abre. Desde que la válvula tal se cierra y la otra, desde que tal y tal se cierra. ¿Desde dónde va la contracción isovolumétrica? Va desde que se apertura la válvula mitral, desde que se cierra la válvula mitral, desde el cierre de la válvula mitral hasta la apertura de la válvula aórtica. Esos son los dos eventos que determinan la contracción isovolumétrica. ¿Qué más? De ahí viene la eyección rápida, eyección lenta. El volumen del ventrículo cae, por consiguiente, al haber menos volumen y quedarse el ventrículo vacuo, no totalmente, la presión del ventrículo empieza a caer al quedarse algo vacuo. Cae por debajo de la presión de la aorta
Y al caer por debajo de la presión de la aorta, ¿qué genera eso? Genera que la válvula aórtica se cierre. Y una vez que la válvula aórtica se cierra, ¿qué genera eso? El segundo ruido cardíaco. Y ahí terminó la sístole. Terminó la sístole y empieza la diástole. Y acá empezó la diástole. ¿Y con qué fase empieza la diástole? Con esta, la fase de relajación isovolumétrica. Ya estamos en diástole, pero la presión del ventrículo aún es mayor que la presión de la aurícula izquierda. Por consiguiente, por una cuestión de presiones, si la presión del ventrículo es mayor que de la aurícula izquierda, es imposible que se dé el llenado diastólico todavía. ¿Sí o no? Si la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, por consiguiente, todavía no se puede dar el llenado diastólico de aurícula hacia ventrículo. Entonces, en esta primera fase de la diástole, que se llama relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aurícula y aún no hay llenado ventricular efectivo. Aún no hay llenado ventricular. ¿Cuándo empieza el llenado real o efectivo? Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula, y al caer por debajo, este fenómeno hemodinámico que genera que la válvula mitral se aperture. Y recién se da el llenado ventricular, fase de llenado rápido ventricular. Después viene la fase de llenado lento o reducido. Acá en esta primera fase de llenado rápido se da el llenado del 60% del volumen diastólico final, la fase de llenado reducido 20% más, y en última instancia la contracción auricular que aporta 20 a 25% más. Entonces, en toda la diástole hay llenado diastólico. No, solamente lo hay desde la fase de llenado rápido, fase de llenado reducido y en la contracción auricular. Porque en la primera fase no hay un llenado diastólico efectivo. ¿Qué eventos delimitan la relajación isovolumétrica? El cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral. ¿Qué más? Vean ustedes. Cierre de válvula mitral, primer ruido cardíaco. Cierre de la válvula aórtica, segundo ruido cardíaco. ¿Qué más se ve en el esquema? Que el tercer ruido cardíaco es generado en la fase de llenado rápido ventricular. Y el cuarto ruido cardíaco es generado por la contracción auricular. O sea, en la auscultación cardíaca hay 4 ruidos. Primer ruido, cierre de válvula mitral y tricuspidia. Segundo ruido, cierre de válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido, fase llenado rápido ventricular. Cuarto ruido es generado por la contracción auricular. ¿Qué más deben observar ustedes? Que el tercer y cuarto ruido están en la diástole. Están en la diástole. ¿Qué más? Vean ustedes. El tercer ruido está adyacente al segundo. Y el cuarto ruido, acá estamos en la diástole, pero el ciclo cardíaco previo. El cuarto ruido antecede al primero. Por consiguiente, cuando un paciente tiene tercer ruido, se oculta como un segundo ruido desdoblado. Y cuando el paciente presenta cuarto ruido, se oculta como un cuarto ruido, como un primer ruido desdoblado. O sea, ¿cuál sería la onomatopeya si yo oculto un tercer ruido? Primer ruido, segundo y tercero casi juntos.
segundo y tercero casi juntos. ¿Cómo se oculta en la vida real? La onomatopeya más o menos es así. Tercer ruido se oculta así. Como si el segundo estuviese desdoblado. ¿Y qué denota la ocultación de un tercer ruido? Pobre contractibilidad, pobre función sistólica, baja fracción de eyección. Eso es lo que traduce. El tercer ruido denota pobre función sistólica, pobre contractibilidad, baja fracción de eyección. Es lo mismo. Que el tercer ruido se puede encontrar normalmente en jóvenes, sí. Se puede ocultar en jóvenes sanos. No necesariamente es patológico. Pero si usted lo encuentra en un adulto mayor, es un signo ominoso de pobre pronóstico. Si lo oculta en un adulto mayor, quiere decir que su ventrículo ya no tiene fuerza contráctil. Su fracción de eyección está severamente deprimida. Pero en jóvenes puede ser normal. ¿Qué más? En cambio, la onomatopeya del cuarto ruido es así, como un primero desdoblado, porque antecede al primero. Se oculta así. Como si el primero estuviese desdoblado. El cuarto ruido siempre es patológico. ¿Qué denota? ¿Qué traduce? Pobre función diastólica, o sea, disfunción diastólica. Ventrículo rígido, endurecido, ya sea el ventrículo puede estar rígido con pobre distensibilidad, pobre función diastólica, básicamente por dos causas, por hipertrofia importante o por isquemia. El ventrículo se vuelve pobremente distensible. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que respecta al ciclo cardíaco. Acá está en texto lo que ya hemos versado en la transparencia de resumen. No quiero ser reiterativo, lo pasamos raudamente. ¿Qué más? Que la contracción isovolumétrica, dijimos de dónde a dónde va desde el cierre de la válvula mitral y después, ¿cuál es la otra? La apertura de la válvula aórtica, que la fase de eyección rápida se eyecta la mayor parte del volumen, más del 60-70% sale en la fase de eyección rápida, después hay una fase de eyección lenta. ¿Qué más dijimos? Hay una primera fase de la diástole que se llama relajación isovolumétrica, que también dijimos los eventos auscultatorios que la delimitan. El primero es el cierre de la válvula aórtica y el último es la apertura de la válvula mitral. ¿Qué más? Hay una fase de llenado rápido, ahí se llena el 60% del ventrículo izquierdo, después hay una fase de llenado lento, 20%, y después hay una fase última que se llama sístole o contracción auricular, que es 20% también de aporte, en algunos textos dice 25%. La contracción auricular en el pulso venoso es responsable de la onda A. Cuando usted valora el pulso venoso, en el pulso venoso hay onda A, onda C, onda B. La contracción auricular es responsable de la onda A en el pulso venoso. ¿Qué más? ¿Qué más? La despolarización atrial genera la onda P en el trazado electrocardiográfico, eso lo vamos a ver en la clase de electrocardiografía. Y empecemos a revisar los factores determinantes del gasto cardíaco. Los factores determinantes del gasto cardíaco. Básicamente, el gasto cardíaco está determinado por 4 factores. Uno de ellos es la precarga, el otro es la poscarga, el tercero es la contractibilidad y el último es la frecuencia cardíaca. Son los 4 factores que determinan el gasto cardíaco.
Empecemos revisando la precarga. Básicamente, la definición literal de precarga es tensión de la pared ventricular al final de la diástole. O sea, esa tensión, ¿cuánta tensión hay en la pared del ventrículo al final de la diástole? Eso se puede medir por la ley de Laplace. Esa tensión va a ser mayor, obviamente, al final de la diástole cuando el retorno venoso sea mayor. Si hay un retorno venoso bastante importante, el ventrículo va a estar bastante henchido, bastante turgente al final de la diástole. O sea, ¿quién determina la precarga en realidad? ¿De qué depende la precarga? ¿De qué depende que su pared, la pared del ventrículo, esté más tensa al final de la diástole? Depende del retorno venoso. Depende del retorno venoso. Y obviamente el retorno venoso, ¿de qué depende? De una adecuada volemia. Acá, vean ustedes, por definición, precarga es tensión de la pared ventricular al final de la diástole. ¿Y depende de qué dijimos? Depende básicamente de la volemia y obviamente de un adecuado retorno venoso, una adecuada volemia. De eso depende que al final de la diástole este ventrículo esté bastante turgente, como un globo de fiesta. ¿Qué más? ¿Y qué es poscarga? Por definición, poscarga es tensión de la pared ventricular al final de la sístole. Tensión de la pared ventricular al final de la sístole. Y obviamente este ventrículo durante la ¿cuál va a ser el principal determinante de que este ventrículo tenga que ser una mayor tensión en su pared durante la sístole? ¿De qué va a depender? Depende básicamente de la resistencia que le brinden los lechos arteriales. No va a ser la misma tensión si mi paciente tiene 100/60 en la aorta y en las grandes arterias, a que tenga 200/100. Porque este ventrículo, para vencer 200/100, ¿cuánto de tensión tiene que desarrollar en su pared? 205, 210. Obviamente una mayor tensión para vencer la resistencia que le brindan las arterias. Por eso, ¿cuál es el determinante de la poscarga? Básicamente las resistencias vasculares arteriales. O sea, la hipertensión arterial, sí. Las cifras de presión arterial, sí, así es. Pero hay una excepción a esa regla. Puede haber una persona o un paciente que tenga una poscarga elevada sin ser hipertenso, sí. Puede haber que el paciente tenga estenosis aórtica. La resistencia a vencer durante la sístole ya no lo brindan, en este caso patológico de una estenosis aórtica, ya no lo brindarían unas resistencias arteriales incrementadas si es que no es hipertenso, lo brindaría la válvula aórtica estenosada. Pero básicamente, salvo esa excepción, la tensión de la pared ventricular al final de la sístole está en relación directa con las resistencias vasculares. Esta es la ley de Laplace, que es la fórmula con la cual se calcula la tensión de la pared, y está en relación directa, la tensión de una pared ventricular está en relación directa al radio de ese ventrículo, de esa cámara. O sea, si mi ventrículo está dilatado, o sea, el radio es mayor, como está en relación directa, la tensión va a ser mayor. ¿Un ventrículo dilatado tendrá una mayor tensión en la pared? Sí. Un paciente que es hipertenso, en la cual el ventrículo tiene que desarrollar más presión para vencer
Las resistencias vasculares incrementadas. ¿Tendrá mayor tensión? Sí. Pero la tensión de la pared ventricular está en relación inversa con el espesor, con el grosor de la pared. Con el grosor de la pared al cuadrado. Por eso es que el engrosamiento ventricular, la hipertrofia de las paredes ventriculares que aparecen en un hipertenso, ¿por qué aparece esa hipertrofia? Porque es adaptativa. Es una hipertrofia adaptativa, por eso es que se engruesa en la hipertensión, para tratar de que la tensión de la pared se normalice, porque está en relación inversa. A mayor grosor, la tensión de la pared tiende a normalizarse. ¿Qué más? ¿Qué más deben de saber? Que si usted reduce la poscarga y la precarga, también reduce el consumo miocárdico de oxígeno al reducir el radio del ventrículo izquierdo. O sea, un ventrículo que tiene una poscarga baja y una precarga también un poco baja, requiere menos oxígeno para trabajar. ¿Qué más deben de saber? Esto ya les mencioné. Como está en relación inversa, cuando el ventrículo ya va de su fase inicial adaptativa de hipertrofia concéntrica, esa primera fase de la hipertrofia es adaptativa para tratar de normalizar la tensión de la pared, y va a su fase de hipertrofia excéntrica, ¿qué es lo que sucede? La pared se adelgaza, el radio del ventrículo aumenta, por lo tanto, obviamente, si la pared se adelgaza, y el radio aumenta, la tensión de la pared se va a incrementar exponencialmente. Eso es por la ley de Laplace. Y lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede para los aneurismas de aorta. Por eso es que a partir de cuánto de diámetro debo operar un aneurisma. Cuando es en aorta abdominal no debe rebasar más de 5 centímetros, se debe operar. ¿Por qué? La pared del aneurisma en aorta, ¿por qué? A mayor diámetro, mayor tensión, mayor probabilidad de que el aneurisma estalle, se rompa. ¿Y a partir de cuánto es el punto de corte en un aneurisma de aorta ascendente? 5.5. La ley de Laplace también se aplica allí. Cuanto más diámetro hay o más radio en una cámara, mayor tensión y ya no trabaja bien. Se aplica para los aneurismas también. Acá está en resumen los determinantes del gasto cardíaco. Ya les mencioné: precarga, que lo determina primordialmente el retorno venoso y la volemia. Poscarga, tensión de la pared al final de la sístole, lo determina la resistencia periférica. La contractibilidad y la frecuencia cardíaca son los determinantes del gasto cardíaco. ¿Qué más? Algo sobre las asas o las curvas de presión-volumen. Vean ustedes acá en celeste un corazón normal. Cuando un corazón, las asas de presión-volumen, volumen respecto a la presión del ventrículo izquierdo, la asa de presión-volumen, cuando hay disfunción sistólica, o sea, pobre contractibilidad, se desvía hacia la derecha. En cambio, la asa de presión-volumen, cuando hay disfunción diastólica, el asa se desvía hacia la izquierda, ¿Qué más? Vean ustedes acá. Cuando la poscarga se incrementa en un corazón normal, con contractibilidad normal, que mi paciente tenga 100/60, suba 110, 120, 103, 150,
no hay un impacto o una caída en el gasto cardíaco por más que yo suba 100, 110, 150, 160 de presión, 170, 180. El gasto cardíaco no cae significativamente. Pero si la función sistólica, la contractibilidad está deprimida, pequeños incrementos en la presión generan drásticas caídas en el gasto cardíaco. Por eso, cuando mi paciente tiene insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, o sea, fracción de eyección menos de 40, ¿qué debo tratar de mantener? Poscargas bajas para mantener gastos cardíacos en rangos aceptables. Porque si el paciente no tiene 100,60, tiene 130,60, ya el gasto cardíaco se afectó. Subió a 130, se afecta más todavía. ¿Qué más? En cambio, acá, si incremento la precarga en un corazón normal, esto es por la ley de Frank-Starling, incrementos dentro de rangos fisiológicos, yo voy incrementando el retorno venoso y la volemia, reto a mi paciente con 500 de cloruro, 500 más, le puedo infundir 1 o 2 litros, incremento la precarga y genera incremento en el gasto cardíaco. En un corazón normal no pasa nada. Eso es por la ley de Frank-Starling. A más precarga, mayor gasto cardíaco. Mayor longitud de la fibrilla, mejor la contractibilidad. Pero si la función sistólica está deprimida, incrementos de la precarga no generan incrementos significativos en el gasto cardíaco. Incrementos en la precarga, ¿qué generan? Congestión pulmonar, edemas, ascitis, hepatomegalia, congestión visceral en resumen.